Rafael, ¿Sí? ya, listo. Cuentas 20 segundos, ¿no? Más o menos mentalmente. Arrancas, ya estamos en las redes, De acuerdo. ¿ya? A ver, voy a dar play a las redes. 1, 2, 3, ya. Estamos en vivo en las redes. Muy bien. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Rafael Mora y en esta ocasión voy a empezar la sesión tercera, que corresponde al curso de Lógica y Argumentación para el Instituto Sindical Peruano, al cual agradezco la invitación. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más, mm, digamos, con poca, con, con poca publicidad o con poca difusión, al menos de parte de los textos o manuales de lógica. No es un tema común, pero ciertamente es un tema bastante interesante. La lógica de la conversación. Tomando en cuenta pues, que es un curso de argumentación, es un curso de argumentación, eh, se puede vincular a la conversación, porque de hecho en la conversación habitualmente también argumentamos. Cuando conversamos con un amigo, oye, ¿cómo están? ¿No? Sí, ¿y tus hijos? Sí, ¿no? Entonces, uno cuando conversa, por lo general, se llena de información, devuelve información, eh, da impresiones de algo, opina sobre algo, pero claro que la conversación puede convertirse en una ocasión para argumentar. Entonces vamos a avanzar con esto. Bueno, en principio vamos a distinguir entre lo que es el lenguaje natural y el lógico. Los portadores de propiedades y relaciones lógicas son los contenidos conceptuales, esto es, las proposiciones. Son las proposiciones las entidades a las que calificamos de verdaderas o falsas. Son las proposiciones las entidades que actúan como premisas y conclusiones de las inferencias que realizamos. El tema principal de la lógica es la proposición. Bueno, es la validez de los argumentos. Los argumentos están compuestos de proposiciones. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es acerca de establecer qué es una proposición. Y bueno, de hecho que proviene de las oraciones. Las proposiciones, ¿no? Tienen relaciones entre ellas. Entre proposiciones se establecen las relaciones de implicación e incompatibilidad. De la proposición de que Claudio admira a Ángela, se sigue que hay una mujer a la que Claudio admira. ¿No? Tiene sentido, pues, ¿no? Si Claudio admira a Ángela, hay una mujer a la que Claudio admira. Parece lo mismo, de hecho que sí, pero claro, dicho de otra forma. Quien afirme lo primero, pero niegue lo segundo, se contradice y manifiesta una conducta irracional. Las oraciones Dorotea es valiente y Dorotea es cobarde, proferidas en el mismo contexto, expresan proposiciones incompatibles. Esto lo que quiero decir es que en el lenguaje ya se establecen relaciones lógicas entre las cosas que decimos. Quien, quien las apoya conjuntamente se contradice y manifiesta, por tanto, una conducta irracional. La lógica entonces está en el lenguaje que usamos, en el lenguaje natural. Ahí también hay lógica. Y ya tiene que ver pues con la compatibilidad o incompatibilidad que existen entre las proposiciones. Hoffa insiste en esta interpretación de Frege. Frege, el padre de la lógica moderna. Está ampliamente aceptado que estos descubrimientos, la generalidad y la existencia como funciones de segundo orden o de orden superior, señalaron el nacimiento de la lógica moderna. Generalidad y existencia son conceptos vinculados a la lógica de Frege. ¿Ya? Son conceptos de Frege, tómenlos como si fuera algo así como cuantificación o deducción.
algo vacío. Sin embargo, no eran más que productos marginales de una empresa mucho más fundamental, que inspiró a Frege desde sus primeros escritos. Una investigación del carácter de lo que decimos cuando transmitimos información, por medio de los juicios, no solo de lo que de hecho decimos, sino de lo que podríamos decir o juzgar, porque a veces lo que decimos implica otras cosas, ¿sí? Lo que decimos implica otras cosas. El hecho de que yo llegue tarde implica que no llegué a tiempo. Entonces, de algo se puede deducir a eso, ¿no? El hecho de que yo llegué tarde significa que no estuve en el lugar a la hora y que por lo tanto estuve en otro lugar. ¿En qué otro lugar estuviste? Por ejemplo, ¿se entiende? Esa es la cuestión. Sin embargo, no eran más que productos marginales de una empresa mucho más fundamental que inspiró a Frege desde sus primeros escritos. Una investigación del carácter, lo que decimos cuando transmitimos información por medio de los juicios, no solo de lo que de hecho decimos, sino de lo que podríamos decir o juzgar. Desde sus primeros escritos, la preocupación fundamental de Frege fue el significado o el contenido, lo que llamaba lo lógico, esto es, la semántica. Frege se interesó también por la semántica. En efecto, no hay un Frege lógico que inaugura la lógica matemática formalista y un Frege semántico que inaugura la filosofía del lenguaje moderna. Hay un único Frege cuyo proyecto consiste en determinar las propiedades lógico-semánticas de los contenidos juzgables. Aquí hay una cuestión interesante que tiene que ver con la relación entre el lenguaje lógico y el lenguaje natural. A veces se piensa que son cosas divorciadas. Se piensa que si te metes a uno, no puedes tú estar con el otro porque son irreconciliables. Pero Frege, por ejemplo, no era así, ¿no? Frege no era exclusivamente formal o exclusivamente no formal. Él buscaba la unidad o tenía esos intereses unitarios. Y de hecho, la mejor forma de enseñar lógica, sin, digamos, confundir o aburrir a la audiencia, es también mencionando aspectos de la filosofía del lenguaje, que es algo que a veces muchos profesores de lógica olvidan, ¿no? Finalmente, la lógica tiene que ver con el lenguaje, entonces vincúlalo a eso, no lo enseñe solamente puras fórmulas, ¿no? Eso, bueno, a mí me empalaga, ¿no? Aunque me gustan las fórmulas, como dicen, buenos culantro, pero no tanto. Aunque existen muchas formas de definir al lenguaje, vamos ahora a hablar del lenguaje natural, consideramos que las lenguas son objetos complejos que existen en la mente de los hablantes, como sistemas cognitivos, o sea, de conocimiento. Las lenguas son sistemas de conocimiento. Eso es lo importante. El lenguaje ordinario es el lenguaje con el cual hablamos cotidianamente. El que estoy usando ahorita, por ejemplo, para comunicarme con ustedes, acerca de las cosas que nos rodean. El lenguaje que usa, por ejemplo, los programas de chismes, ¿no? El Magali o los periodistas. Es un lenguaje cotidiano. O los comentaristas deportivos usan un lenguaje cotidiano. Tiene la ventaja de que es comprensible por todos. Es decir, que cada uno comprende el sentido de sus proposiciones sin necesidad de tener que recurrir a conocimientos especiales del análisis lógico-lingüístico. Tú lo entiendes, ¿no? Cuando te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés bien. Cuídate, cuida a tu familia. O sea, no es necesario ningún tipo de análisis sintáctico, gramatical, ¿no? ¿Me entiendes? Si este lenguaje de comprensión general sin este lenguaje, sería inconcebible un entendimiento entre los hombres, ¿no? Sin este lenguaje de comprensión general, sería inconcebible que nos podamos entender. Este lenguaje consta de tres componentes: un léxico o vocabulario, una gramática y una semántica. Te voy a mostrar estos tres componentes del lenguaje natural. Lo que quiero que entiendas es que el lenguaje lógico tiene exactamente lo mismo. De ahí que tengan relación. Vamos a explicar. Trataremos del léxico vocabulario. Este es un conjunto de signos simples cuyo significado en la mayoría de los casos debemos aprender de memoria. Existen muchos elementos que pertenecen al vocabulario. ¿Sí? Palabras. Es de vocabulario, ¿no? Palabras. Segundo, nos ocupamos de la gramática del lenguaje, pues queremos saber cómo combinar estos elementos. Hasta ahora hemos visto un poco las reglas gramaticales, morfológicas y sintácticas, ¿no?
la estructura sujeto, verbo, predicado. Eso, por ejemplo, tiene que ver con la gramática. Y finalmente, nos ocupamos de la semántica, porque no solamente se trata de hablar, sino que lo que decimos tenga sentido. Buscamos captar el significado de lo construido, ¿sí? Hemos conocido la estructura básica o sistemática esencial del lenguaje con el que nos comunicamos. Estos son los lenguajes naturales, que tienen, ya saben, vocabulario, que tienen gramática y semántica. Ejemplos son el español, según Ferrater Mora, el francés, el alemán. En cualquiera de estos lenguajes podemos referirnos a multitud de entidades, sensaciones o situaciones, a la pluma que usamos al escribir, a un amigo, a nuestro dolor, a la simpatía o antipatía que sentimos por una persona o una institución determinadas, a un conflicto entre el amor y el deber, etc. Podemos además no solo mentar, describir y conocer, sino también mandar, valorar, imaginar. Esto es los diferentes usos del lenguaje, que utilizamos pues para variedad de cosas, variedad de objetivos. De ahí la riqueza del vocabulario y de matices en cualquiera de dichos lenguajes. De ahí igualmente la considerable dosis de sobreentendidos, que contienen la mayor parte de las expresiones formuladas en los mismos. De hecho, en los lenguajes naturales se da a entender más de lo que explícitamente se dice. Y las manifestaciones indirectas, las metáforas y las ambigüedades desempeñan en ellos un papel fundamental, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un lenguaje, pues, del que te comento, ¿ya? Cuando hablar se trata, es común que los centroamericanos nos metan todos en el mismo saco. Puedes decir solo por mi acento si soy de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. A ver, ya está. Hay problemas técnicos. ¿Se me escucha? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Rafael, se te escucha. Ya, hubo un problema ahí. En todo caso, vamos a volver a intentar. Panamá. Y si te digo Diacachimba, nunca es común que los centroamericanos nos metan todos en el mismo saco. Puedes decir solo por mi acento si soy de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica o Panamá. Y si te digo Diacachimba, ¿adivinaste? Los nicaragüenses tenemos fama de mal hablados y además decimos diacachimba cuando algo nos parece muy bueno. Por ejemplo, este video es diacachimba. El español centroamericano comparte ciertas particularidades como el voceo. ¿Vos de dónde sos? También la forma en la que pronunciamos la y o la ella cuando está en medio de vocales. Pastilla, cuchillo. Y la j, que pronunciamos muy suavecita, casi como una h aspirada. Trabajo, baja. También hay pronunciaciones muy específicas que nos delatan. A nosotros los nicas, por ejemplo, nos dicen mucos, porque no pronunciamos la S final. Y muco es un animal al que también le falta algo. Los salvadoreños y los hondureños, por su parte, transforman la S en J al inicio e incluso en la mitad de las palabras. A un costarricense se puede reconocer por la forma en cómo arrastra la S, mientras que los guatemaltecos, en lugar de decir chocolate, dirían chocolate. Pero además, hay frases y expresiones que delatan al país en que se usan. Toma de pura vida. Suena bien, dale viaje. Uy, mae, qué rico un yodito. Vamos a comernos unos chucos. Ahí vienen los chontes. Qué de apetito. Tengo cachuda. Me voy a comer un mini. Todo cheque. ¿Qué onda, cipota? Hey, mira, pásame ese volado. Come que se llama Chero que me presentaste. ¿Qué partido más paloma? ¿Y qué pasa con Panamá? El mismo Instituto Cervantes destaca que comparte formas gramaticales propias del Caribe colombiano y venezolano. Por ejemplo, pelado o peladito, para referirse a un niño, o corotos, para hablar de los objetos personales. Pero puedes reconocer también que alguien es panameño si dice: estás bien tallado, hoy nos arrancamos. Chuleta. ¿Quedó claro? Entonces, como buen nica, puedo decir muerta la lora.
¿Cuál es la intención de este material que acabas de escuchar? La idea es que estés pues atento a lo que es el lenguaje natural. El lenguaje es el lenguaje que usamos todos los días para comunicarnos, que es un lenguaje bastante cargado de significados previos. Como viste ahí, ¿no? La expresión tengo cachuda significa en otro país tengo hambre. En cambio aquí en Perú, pues sería algo inapropiado decir así, o simplemente sería sin sentido. La ambigüedad. La ambigüedad. Por ejemplo, los siguientes casos son una muestra de la plasticidad del lenguaje natural. Se prohíbe la entrada a menores de cualquier edad. ¿Se entiende eso? Se prohíbe la entrada a menores de cualquier edad. Podría entenderse que es obviamente algo pues que prohíbe todo, ¿no? Que prohíbe todo. Si es menor de cualquier edad, puede ser menor de 25, ¿no? Puede ser menor de 80 también, entonces nadie entra, pues. Bueno, el pastor alemán de la iglesia tiene ojos azules. ¿Hablamos del perro o del sacerdote? Se solicita personal de ambos sexos. O sea, ahora hay que operarse para trabajar. No, no es eso, ¿no? Lo vi saliendo del banco. Ese es un ejemplo clásico. Yo lo vi cuando yo salía del banco o yo lo vi a él saliendo del banco. 3 días, 2 noches de hospedaje y 2 niños menores de 12 años, gratis, por $300, ¿no? Qué ofertón, ¿no? Bueno, suena mal, ¿no? Así dicho suena mal, ¿no? Se vende perro pitbull, come de todo, le gustan mucho los niños, interesados llamar al tal, ¿no? Se vende perro pitbull, come de todo y le gustan los niños, o sea que el perro come niños entonces. Ya detuvieron al asesino de tu padre. ¿Quién? ¿Al que mató a mi papá o mi papá es un asesino? Todos estos ejemplos muestran, son casos que explicitan el rasgo de ambigüedad del lenguaje natural. A diferencia, el lenguaje lógico es diferente, se distingue. Ciertos lenguajes pueden agruparse bajo el nombre común del lenguaje científico. Ejemplos son el lenguaje de la física, el de la biología, el de la psicología. Estos lenguajes pueden emplear como instrumento un lenguaje natural, pero aún entonces introducen en él transformaciones considerables, pues no cesan de simplificarlos, unificarlos y purificarlos de ambigüedades. Un ejemplo del lenguaje natural, por ejemplo, a ver si me permiten agrandar esto. Bueno, a ver, por acá me ayudo con esto, ¿no? Pluma. Por ejemplo, de acá, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. El lenguaje de la física, ¿no es cierto? O, por ejemplo, algo tan sencillo como una reacción, ¿no? Sodio más cloro, entonces, digamos, cloruro de sodio, ¿no? Solo es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Pero ese tipo de lenguaje es distinto al anterior, ¿no? En el que hablamos, por ejemplo, con frases semánticas conocidas en el mundo hispano, en el mundo latinoamericano. Aquí ya la cuestión es exacta. En cualquier parte del mundo me van a entender si hablo así. Es el lenguaje científico, del cual, pues, la lógica es un sublenguaje. La lógica es un lenguaje científico. Muy bien. El ideal del lenguaje científico es la eliminación de los sobreentendidos, de las alusiones, y en la medida de lo posible de las metáforas. Muy bien. Correcto. Correcto. Aunque no siempre sea factible definir con toda precisión en dicho lenguaje los términos empleados, se tiende a que cada expresión sea explícita y resulten eliminadas las resonancias afectivas. Son lenguajes neutrales, las que son consideradas como un obstáculo para la obtención de lo que desde el punto de vista científico son virtudes apreciables.
la claridad, la precisión, la univocidad, el rigor y la impersonalidad. Esas son las características del lenguaje científico. Muy bien. El lenguaje de la lógica es un lenguaje científico. Debe cumplir, pues, con todas las condiciones impuestas a ellos. Pero como su formalismo es mayor aún que el de los otros lenguajes científicos, incluyendo el de la matemática, lleva tales condiciones a límites extremos, y dos consecuencias se siguen de ello. El lenguaje lógico es un lenguaje riguroso, exacto, depurado, formal, pero incluso supera la matemática. Y en ese sentido tiene dos características o dos consecuencias. El lenguaje lógico es limitado, por ejemplo, es limitado. ¿En qué sentido? De que reúne una serie de elementos limitados. Con unos pocos elementos se queda. Mientras que el lenguaje natural se enriquece cada día. Cada día aumentan los significados, ¿no? Por ejemplo, antes la palabra tablet no existía, ahora existe tablet. O coronavirus, ¿no? Antes no existía, ahora la gente le escucha eso y ya están requintando, ¿no? Otra consecuencia es que el lenguaje lógico es universal. Es un lenguaje para todos. La idea viene ya de Leibniz, ¿no? La llamada característica universalis. Un lenguaje que todos puedan usar para comunicarse. La lógica es la ciencia y el arte de la argumentación. La lógica, pues, tiene que ver con la argumentación. Desde esta perspectiva, la lógica estudia la manera en que interpretamos, construimos y evaluamos argumentos. Una vez más, su objetivo es enseñarnos a argumentar de manera racional. En tanto la argumentación es algo que hacemos a través del lenguaje, podemos decir que la lógica nos enseña a conocer y usar el lenguaje para interpretar, construir y evaluar argumentos mejor, ¿sí? El lenguaje tiene un uso, uno de ellos es la argumentación. En la argumentación puede ayudarte mucho la lógica. Justamente la lógica que estás viendo en pantalla, ¿no? La de la negación, conjunción, disyunción, condicional. Todos estos símbolos, cuando tú los aprendes, los dominas, de alguna forma pulen tu manera de leer las cosas o entenderlas o comprenderlas. El conocimiento de la lógica por sí mismo es valioso, porque con su ayuda tú luego puedes entender la estructura de los argumentos que vas a evaluar, las premisas que vas a usar en tu argumentación. ¿Entienden? O sea, lo que quiero decirte es que el cultivo que tú hagas de la lógica formal, ¿sí?, te va a ayudar luego en los ámbitos no formales, donde tienes que argumentar y defender tus ideas, ¿sí? Y claro, o sea, y en ese sentido yo sostengo que la lógica formal y la no formal en realidad son una. Yo planteo la unidad, ¿no?, de la lógica. Estoy pensando en un concepto, pero esto es mi opinión, ¿ya? Es mi opinión, no es algo que aún estoy pensando, es algo que aún estoy pensando, pero es mi opinión y quisiera pues plantearla, porque justamente en filosofía, porque yo pienso que la lógica es parte de la filosofía, hay que sentar posición. Yo les estoy hablando de una lógica que podemos llamar no jerárquica, que no plantea que la lógica formal y la no formal están divorciadas, o que una es mejor que la otra. Mi lógica, estoy llamándola lógica no jerárquica. Yo sostengo y defiendo la idea, y con estas clases es lo que quiero convencerte, de que formal y no formal es una distinción hueca. La lógica es una. Bueno, para mí. O sea, yo no soy pluralista en lógica. Lo mismo aplico para las lógicas no clásicas, ¿no? Yo pienso que todas ellas son manifestaciones de una unidad. Bueno, la pregunta es ¿qué unidad será? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero tengo esa, digamos, esa iniciativa, ese pensamiento. Por eso te planteo esta idea, ¿no? Que tu manejo de los símbolos del lenguaje formal, cuando te entrenas y lo entiendes y lo discutes, y sobre todo cuando te preguntas, ¿no? Porque de hecho que la pregunta que se han hecho muchos, que lamentablemente odian la lógica, porque la creen matemática, es ¿y qué tiene que ver esto con la lógica, ¿no?
todos estos símbolos, las tablas de verdad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la lógica que yo uso para hablar con mi amiga o con mi enamorado o con mi enamorada, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho. Ya, vamos a continuar. Vocabulario, sintaxis. En analogía con las lenguas naturales, el lenguaje lógico o sistema lógico es un conjunto de reglas que tratan acerca de cómo deben funcionar aquellas relaciones que regulan la validez de los argumentos. Entonces, vamos a ver estas reglas. Dada la reconocida naturaleza formal de la lógica y la indiscutida aceptación de su expresión simbólica, todo sistema lógico debe constar de un lenguaje formal. Y este lenguaje se compone de un vocabulario y una sintaxis. ¿Se acuerdan, no? En el lenguaje natural también hay vocabulario, que son las palabras. Mesa, perro, pata, estar, gato, nube, volar. Ese es vocabulario. ¿Cuál sería acá el vocabulario? Bueno, ya vamos a conocerlo. En realidad es otra cosa. El vocabulario está formado por signos descriptivos, símbolos lógicos y signos de puntuación. La sintaxis de L consiste en un conjunto de reglas destinadas a especificar las combinaciones de signos permitidas en dicho lenguaje. En otras palabras, a determinar las expresiones que serán consideradas fórmulas de L. ¿Sí? A ver, vamos a profundizar un poco más. La semántica. Pero la lógica no solo tiene un vocabulario y una sintaxis. Para que te quede claro, por si no estuviste un poco atento, pero te voy a mostrar. Un vocabulario en lógica sería eso, ¿no? P. Negación. Flecha. Q. Sí, ese es vocabulario. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis tiene que ver con el orden que debe tener esto. Por ejemplo, negación P tiene sentido. Pero si yo pongo P, negación, flecha, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Porque la regla dice que la negación debe acompañar a la izquierda un símbolo, ¿no? Debe estar a la izquierda de un símbolo, la negación, ¿no? Y la flecha debe conectar al menos a dos proposiciones. Por lo tanto, bajo un punto de vista estrictamente formal, esta combinación no tiene sentido. Está yendo en contra de la sintaxis. ¿Sí? En el lenguaje natural, por ejemplo, decir, ¿no? El perro mueve la cola es correcto. Pero decir, la perro, el mueve cola, ¿no? La perro, el mueve cola, eso nadie lo entiende, ¿no? La perro, el mueve cola, eso parece un disparate, porque está atentando contra la sintaxis. ¿Qué es la semántica? La semántica. Cuando los símbolos del lenguaje de un sistema carecen de significado, el sistema suele recibir la denominación de cálculo. Cálculo, ¿sí? Lo que aparece en matemáticas son cálculos. A fin de obtener un sistema lógico, todo cálculo debe incorporar una semántica, mediante la cual se asigne significado tanto a los términos descriptivos como a los lógicos. La asignación de significado a los signos no lógicos o descriptivos se realiza mediante la construcción de una interpretación. ¿Qué cosa es esto de la interpretación? Decir si es verdadero o es falso. O sea, la interpretación o lo semántico en la lógica tiene que ver con asignar valores de verdad o de falsedad. Por ejemplo, P, ¿qué puede ser? Interpretado como verdadero o falso. ¿Sí? Por ejemplo, P entonces Q, ¿qué puede ser? Interpretado como verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esto tiene una explicación, ¿eh? Ustedes podrían preguntarlo si tienen dudas al final de la conferencia, aunque es algo muy básico, pues lo puedo hacer, ¿no? Pero para avanzar con el argumento, o sea, tú le asignas una interpretación a los símbolos lógicos, y a eso se le llama semántica. Curiosamente, porque es curioso, porque en el lenguaje natural, semántica simplemente significa significado, ¿no? Perro. Perro,
¿Cuál es su aspecto semántico? Bueno, señala al individuo de 4 patas que mueve la cola y dice, wow, y es mamífero, y es vertebrado. Si semántica tiene que ver con el significado de las palabras. En lógica, el significado tiene que ver con asignar verdad o falsedad a las proposiciones, a los constructos, ¿ya? La lógica es algo artificial, en contraposición al lenguaje natural. Es una ciencia formal. Estoy leyendo a Bunge. De acuerdo a Bunge, la ciencia formal se refiere a constructos. Así la matemática y la lógica son ciencias formales, porque solo tratan con conceptos y sus combinaciones. Y por tanto, no se sirven ni de procedimientos empíricos, ni de datos de la realidad palpable. Bueno, aquí Bunge lo que dice es algo que es bastante común, que la lógica no habla de la realidad. Lo que se suele decir es que la lógica es una forma de hablar sobre la realidad. Incluso algunos lo que sostienen es lo siguiente, ¿no? Justamente lo que sostienen es que la lógica tiene que ver con no la realidad, sino la forma en la cual hablamos sobre la realidad. La lógica no regula la realidad. La lógica regula el lenguaje que usamos para hablar sobre la realidad. En ese sentido no se vincula al mundo en sí. Ferrater Mora, a quien vemos abajo, también dice algo pues parecido, bastante en coherencia con lo que plantea Bunge. Podríamos concluir diciendo que ocurre con la lógica algo parecido a lo que sucede con la aritmética. Así como lo que importa para esta última en la expresión 2 naranjas más 3 naranjas suma 5 naranjas, no son las naranjas de que se habla, sino la ecuación 2 más 3 igual 5. Eso es lo que ocurre en matemáticas, ¿no? En la lógica importan asimismo ciertas formas o estructuras, eliminándose los contenidos. Por ejemplo, si el perro ladra, entonces alguien ha entrado. Esto simplemente se reduce a, lo vamos a ver ahorita escrito, se reduce a esto, ¿no? Si yo digo, ¿no? Si el perro ladra, entonces alguien ha entrado. Esto, ¿cómo se puede interpretar? Así, simplemente como P entonces Q. Igual que 2 naranjas más 3 naranjas, son más 5 naranjas, es 2 más 3 igual 5, ¿no? En lógica, si el perro ladra, entonces alguien ha entrado, se simbolizaría así, ¿no? Bueno, en lógica proposicional, ¿no? Porque en otra lógica, por ejemplo, cuantificacional, el análisis sería mucho más cerrado, ¿verdad? Sería algo así, ¿no? Si el perro, P minúscula, ladra, L de ladrar, entonces alguien ha entrado. Existe un X tal que X entra en mi casa, ¿no? Mi casa es C minúscula, ¿sí? Bueno, esta es otra lógica, la lógica cuantificacional, ¿no? Pero a lo que quiero decir es que ambas expresiones aluden a lo mismo. Bien. Una diferencia notable entre los lenguajes lógicos y los lenguajes naturales es que estos tienen una cantidad en términos comparativos muy grande de palabras en relación con los lenguajes formalizados. Un lenguaje formalizado como el tipo PM, principio de matemática, cuenta propiamente con solo 6 fórmulas básicas. Sería pues la negación, condicional, bicondicional, disyunción fuerte, disyunción débil y conjunción. Por ejemplo, ¿no? Los lenguajes de la lógica proposicional y de la lógica de predicados serían lenguajes con una capacidad expresiva poco variada. Tienen pocos símbolos para expresar lo que tienen que expresar, lo que se debería al hecho de tener un léxico tremendamente limitado. Esta sería otra diferencia notable con respecto a nuestras lenguas naturales. El hecho de contar con un léxico tan rico y de la posibilidad de combinar sus signos simples en signos complejos nos permiten una enorme capacidad expresiva. ¿Sí?
Claro, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos formas de hablar bastante peculiares. Ahorita les pongo un material para que vean, ¿no? Debemos notar que no he dicho que la capacidad expresiva de estos lenguajes artificiales se limita a sus signos simples, ya que estos también pueden combinarse en signos compuestos de acuerdo con las reglas de la gramática e interpretados por las reglas de la semántica. Sin embargo, la capacidad expresiva de estos lenguajes artificiales sería bastante monótona, ya que los enunciados que podríamos formar serían, por así decir, variaciones sobre el mismo tema. Claro, no solamente hay 6 símbolos, ¿no? Conjunción, disyunción, implicación, bicondicional, negación, pero estos se pueden combinar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, P, entonces, negación, DQ, sí solo, sí R, y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Control. Otro aspecto importante es el control. En el lenguaje natural no hay un control acerca de cómo se usa el lenguaje. No existe una policía del lenguaje natural, aunque la RAE intente imponernos sus normativas. ¿Sí? O sea, no hay nadie que te pueda corregir el lenguaje natural. En el fondo, si te entienden lo que dices, basta, ¿no? Por eso es que tú, cuando escribes en tu celular, de repente, ¿qué es lo que dices? Cuando escribes en tu celular, ¿qué es lo que sueles decir? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Y ponen así, ¿no? ¿Por qué? Oye, ¿puedes venir a mi casa? No, porque tengo sueño, ¿no? Alguien de la Real Academia de la Lengua se podría ofender, ¿no? Se podría ofender con esto, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. ¿Se entiende? El lenguaje natural no ha sido diseñado en el mismo sentido en que el lenguaje lógico lo ha sido. En lógica, en cambio, el control es algo notorio. Explícitamente se busca idear o modelar un lenguaje que nos permita evaluar diversos rasgos muy valiosos en el ámbito de la ciencia, como la deducibilidad, la consistencia, completud, satisfacibilidad, independencia, pero sobre todo de validez. En este punto podemos plantear una diferencia radical entre las lenguas naturales y los lenguajes artificiales. Mientras que en las primeras las reglas construccionales no son evidentes para los estudiosos y deben ser postuladas sobre la base de la observación de cómo los hablantes combinan sus signos simples, en los lenguajes artificiales las reglas construccionales sí son evidentes, ¿sí? En la lógica las reglas para construir sí son explícitas, pues han sido propuestas explícitamente por el inventor o artífice del lenguaje artificial. A ver, en este punto les voy a mostrar este material para que tengan más claro lo que es el lenguaje llamado que usamos, ¿no? Nosotros acá en Perú. A ver acá. Ah, su madre, qué palta, estar misio. Si has oído frases como estas y te sientes perdido, es probable que seas un extranjero escuchando una conversación entre peruanos. Lo curioso de este caso es ver cómo muchos de sus peruanismos tienen una relación directa con la comida. Estas son las expresiones made in Perú. 1. ¿Qué palta? ¿Qué roche? Palta es como se llama el aguacate en Perú, pero esta palabra también puede referirse a vergüenza. ¿Qué palta me dio pasar frente a toda esa gente, por ejemplo? Otra palabra que se usa en situaciones similares es roche. Me dio roche hablar en público. 2. Habla causa. La causa, un reconocido plato de la gastronomía del país que tiene como papa como ingrediente principal, se usa también para comenzar una conversación de manera informal. Habla causa o causita es un recurso que los peruanos usan para llamar la atención de alguien cercano. Causa sería, por tanto, algo similar a amigo, o el uso que en algunos ámbitos o países le dan a hermano, pana, compadre.
3. OE y P. Es poco probable que encuentres a un peruano que no utilice estas dos palabras. OE es el oye que en otros países hispanohablantes usan al interactuar con otra persona. Oe, ¿y qué quieres hacer? O, pero hazme caso, oe. P, por su parte, no es otra cosa que la versión peruana del pues, o el po chileno. Generalmente va al final de la frase en casos como, acompáñame, P, o invítame un poco, P. 4. Meterse una bomba o ser un pollo. Son las expresiones que puedes escuchar en una fiesta peruana donde el alcohol esté presente. Meterse la bomba en este caso es sinónimo de emborracharse. Me metí una bomba en la fiesta y ni me acuerdo de lo que hice. La segunda es la que se aplica a las personas que se embriagan muy rápidamente o no saben beber alcohol con moderación. ¿Por qué tomaste tanto si eres un pollo? 5. Asumare. Una de las expresiones más usadas por los peruanos. Esta frase expresa sorpresa ante algo. Es muy similar al wow o wow en inglés. Su origen es a, su madre, de lo que evolucionó al a su mare. Y actualmente muchos usan simplemente asu. 6. Estar misio o estar aguja. Estas dos expresiones suelen ir acompañadas de un dedo apuntando al cuello de quien la dice, y es que significa en Perú que no tienes dinero. Se utiliza también cuando no tiene un sol en el bolsillo. 7. Buenazo. El sufijo azo es un aumentativo que se añade a la palabra. En ocasiones también se utiliza como un elogio hacia una persona o cosa. Esta fórmula está presente en el idioma español de cualquier país, pero es que los peruanos se lo añaden a casi todo. Buenazo, bravazo, platazo, jefazo. Y la lista es larga, con mucha más y más comida. Por ejemplo, ¿qué papaya? Que quiere decir que es algo muy fácil. ¿Qué lechero? Quiere decir que alguien tiene mucha suerte. ¿Qué lenteja? Se utiliza para llamar lento a alguien. Tirarse la pera. Esta expresión significa faltar a clase. Por ejemplo, mi amigo se tiró la pera y fue a jugar fútbol. ¿Qué piña? Significa mala suerte. Es muy común que escuches ¿qué piña? Cuando alguien te quiere decir que de alguna manera lamenta tu desgracia o hace referencia a tu poca fortuna. La lista es extensa. Si conoces otras jergas utilizadas en Perú y no sabes lo que significa, déjalo en los comentarios y haremos una segunda parte del video. Bueno, la idea era mostrar cómo es de versátil pues el lenguaje natural, a diferencia del lenguaje lógico. Vamos a ir al tema, digamos, concreto de la lógica de la conversación. Habiendo explicado ya lo que es ya la lógica, el lenguaje natural y el lenguaje lógico. La pragmática justamente es lo que acabamos de ver. Tiene que ver con el modo en el cual se establecen los significados en el lenguaje cuando se usa en el mundo humano las palabras. Son los usuarios los que establecen el significado de las palabras usadas en los intercambios comunicacionales. Por ejemplo, ¿qué papaya, no? ¿Qué papaya? Papaya acá significa fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? En Chile, si no me equivoco, tiene otro significado, un significado perturbador. Y así, ¿no? Entonces, la pragmática es un ámbito en el cual las personas establecen el significado de las palabras mediante el uso. ¿De acuerdo? Justamente en este ámbito pragmático vamos a ver lo que nos dice un estudioso de este tema. Uno, por ejemplo, entiende el lenguaje que habla y lo que ustedes dicen o lo que yo digo se comprende. ¿Por qué? Porque, bueno,
como decía Chomsky, de alguna forma estamos programados internamente para hablar de una determinada forma. Y justamente por eso Chomsky se le vincula a Platón, y sostiene pues que hay una llamada especie de gramática innata, ¿no? Una gramática innata que es la que te hace entender las palabras a la hora de usarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. A ver, miren, para que vean, ¿no?, que el lenguaje que usamos nosotros es bastante flexible. Ahí puedes construir tu definición de filosofía. A ver, por ejemplo, podemos, por ejemplo, decir, ¿no? La filosofía es, a ver, ¿qué es la filosofía, no? Para de repente un poco ir jugando con esto, ¿no? Jugando con esto. Ya está. La filosofía es destrucción en contra del pánico de la existencia. Para que veas, ¿no? O sea, tú te das cuenta que esto es como una ruleta. Puedes cambiar por otra cosa, pero lo entiendes, o se comprende, mejor dicho. ¿Sí? Se entiende o se comprende. Y esto es un punto a favor de la llamada gramática interna o gramática innata, que sostiene Chomsky. Aunque no sepamos cómo, pero podemos conectar palabras con otras que de alguna forma tienen significado. ¿Sí? Y esto, pues, en algunos casos se plantea o se asocia vinculado a Chomsky. Muy bien. Entonces, efectivamente, la pragmática, pues, estudia esos aspectos socioculturales de la comunicación, en el cual los humanos ponen el significado en aquellos eventos de intercambio de información, desde el cual se puede hablar de una instalación del significado. Los humanos establecen el significado, ¿sí? No están ahí, sino que los significados han sido puestos por los seres humanos, y esa es una de las conclusiones que establece la pragmática. En este ámbito es justamente que resalta el señor Paul Grice. ¿Qué pasa cuando conversamos? ¿Qué pasa cuando conversamos? En principio, nosotros, cuando hablamos con un amigo, cuando hablamos con una pareja, cuando hablamos con el tipo que nos tiene que arreglar el televisor, o con el doctor que nos va a revisar, conversamos, buscando una cooperación mutua, ¿no? Buscamos colaborar con el contenido de lo que estamos diciendo y escuchando. Es una conversación. Según Paul Grice, en una conversación queremos cooperar. Y él plantea por eso el llamado principio de cooperación. Haga que su contribución a la conversación sea la requerida. En cada frase que se produzca por el propósito o la dirección mutuamente aceptados del intercambio comunicativo en el que usted está involucrado. Cuando converses, lo que digas, trata de proponer, trata de aumentar, de enriquecer, de llevar a una dirección el lenguaje. ¿Sí? Eso se llama el principio de cooperación. Si estás conversando, vas a cooperar. Cuando hablas con tu amiga de que la vecina se compró un auto nuevo, la conversación tiene que girar en torno a la vecina, o en torno a autos, o en torno de repente a aspectos relacionados con esto. Pero no te vas a poner a hablar, digamos, cuando están hablando del auto de la vecina, por ejemplo, de algo que no tenga nada que ver, como puede ser el empirismo de John Locke, ¿no? Sí, bueno, no tendría mucha conexión, tal vez tenga conexión, pero no tendría mucha. Ahí sí no estarías cooperando. Entonces, hay una especie de contrato implícito entre el emisor y el receptor. Todo lo que yo hable o lo que tú hables, voy a asimilarlo y colaborar con otra cosa más, ¿no? Tú me hablas de sándwiches, yo te contaré la vez en la que me comí un sándwich de pavo en Miraflores. Y tú me dirás, no, yo probé otro mejor
qué sé yo, ¿no? De repente en el centro de Lima, en el Chinito, y así sucesivamente. Entonces hay una lógica a la conversación. No conversamos de forma caótica, si te das cuenta. No, yo no hablo de nubes y tú terminas hablando de arcoíris o de perros o qué sé yo, o de piedras, ¿no? Hay una lógica, hay un orden acá. Por eso vuelvo a lo anterior y te digo de que yo pienso que en el lenguaje natural está presente la lógica, igual que en el lenguaje formal, en el lenguaje técnico, está presente la lógica. Paul Grice lo que quería era descubrir las reglas que rigen el lenguaje, que posibilitan la conversación. Y esto arroja como resultado las llamadas máximas comunicacionales, conversacionales, planteadas por Paul Grice. Y estas máximas, te las voy a plantear ahorita, son de 4 tipos. Máxima de cantidad. Haga que su contribución sea tan informativa como sea necesario para los propósitos de la conversación. Ejemplo, en un diálogo A le pregunta a B, ¿dónde vive C? Y él responde, en algún lugar de la República del Perú. Aquí está fallando, ¿por qué? Porque no está informando. Sí, o sea, está informando algo muy obvio, pero en el fondo no informa nada. Ese tipo de diálogo no respeta la máxima de cantidad. Dentro de esta máxima hay otra, por ejemplo, la 1.2. No haga que su contribución resulte más informativa de lo necesario. ¿Ves? No digas cosas tan obvias, ni te pases diciendo cosas más allá de lo que te pregunté. Ejemplo, Juan le pregunta a Carla, ¿a qué hora llega el encargado de atender la biblioteca? Y ella responde, la biblioteca que fue fundada el 8 de agosto del 2008 atiende de lunes a sábado de 6 a 10, si no está abierta puedes ir a la del centro, y si la del centro no está atendiendo tendrías que buscar el libro que buscas por internet. Entonces aquí ha habido más información, ¿no? Más información de lo necesario, ¿no? Y en el fondo uno pregunta a qué hora llega el encargado, ¿no? De hecho le respondió, ¿no? En la hora de atención, pero le dijo muchas más cosas, ¿no? Que no es necesario, ¿no? Hay que respetar la máxima de cantidad. Máxima de calidad. De calidad. Recuerda, cantidad, no digas cosas obvias y no te pases de información. No digas lo que creas falso. No digas lo que creas falso. Sé sincero. Pedro quiere terminar con Jazmín, un ejemplo, ¿no? Su actual pareja, porque se siente más atraído por Mariela y le dice esto. Gracias por venir, teníamos que hablar algo muy importante. Nuestra relación ya no es lo que fue al comienzo, creo que debemos dejar de ser enamorados. No eres tú, soy yo, siento mucha presión por la pandemia, ¿no? Y quisiera dejarme de todos y de todo. Espero que sepas entender, ¿no? Evidentemente aquí le está palabreando, ¿no? Como se suele decir. Máxima de calidad. No diga aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas. O sea, no mientas y tampoco digas cosas sin prueba. Juana le pregunta a un rumor a Bianca, ¿no? Dicen por ahí que María y Julio han terminado. Y Bianca repregunta, ¿no? ¿Estás segura? Finalmente Juana responde, la verdad que no estoy convencida, pero ayer Julio me dijo que sentía muy solo, y que le gustaba mucho pasar tiempo conmigo. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente están hablando sin bases, que es el famoso chisme, ¿no? El famoso chisme, hablar algo sin bases te puede llevar a problemas, ¿no? Y últimamente, según la ley, hasta te pueden demandar por difamación, ¿no? Si no, pregúntale a los abogados que seguramente están acá presentes. Máxima de calidad. Máxima de relación, o pertinencia, o relevancia. Diga cosas relevantes. Juan y Camila, ejemplo, ¿no? Son 2 bailarines profesionales. Sin embargo, Juan ha comenzado a sentir algo por Camila. Y antes de empezar la última presentación de la temporada, ocurre este diálogo. Camila, quería decirte que estoy más enamorado de ti que nunca. ¿Qué me respondes? Y Camila
Dice, vamos Juan, nos queda todo el verano para hablar de eso. Esta noche solo vamos a bailar y hacer que el público disfrute con nuestro arte. Aquí evidentemente ha habido un cambio de tema. O sea, lo que dice Camila es irrelevante, no contribuye al diálogo. Está desviando el camino. Y eso en una conversación no se debe hacer. En una conversación en la que rija el principio de cooperación. Si queremos una conversación fructífera, no podemos hacer eso. 4. Máxima de forma o manera o modalidad. Primera recomendación, evita la oscuridad. O sea, decir cosas, digamos, que sean poco claras, ¿no? Por ejemplo, pregunta, papá, no un niño, ¿no? ¿Qué es el color azul? Y responde el papá, bueno, azul es el color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda mide entre 460 y 481 nanómetros. ¿Entendiste, verdad? Bueno, ahí no ha explicado nada, pues, ¿no? No se queda ahí diciendo que... Evite la ambigüedad. Un doctor le comenta a su paciente, me parece que el país marcha bien. Y este le responde, sí, doctor, hay marchas por todos lados, ya no se puede caminar por acá, ¿no? Aquí hay un problema con la palabra marcha, ¿no? Marcha bien, o que haya muchas marchas. 4.3, sea escueto. ¿Qué significa esto? Sea preciso. Sea preciso. Andrea dice, ¿recuerdas que mañana tenemos esa reunión con el jefe? Tengo un poco de temor. Y Pedro dice, ¿qué reunión? No me llegó el correo. ¿Temor de qué? Y Andrea sigue. Es que hablaremos de un tema importantísimo. ¿Del aumento de sueldo, dice Pedro? No, pues Pedro. De eso no, de lo otro. ¿No recuerdas? ¿De las vacaciones? Ay, Andrea, ¿podría decirme de qué se trata? ¿Qué va a pasar? Dime, coméntame, ¿acaso de repente se trata de la suspensión perfecta? No sé, ¿van a aumentarla? No puedo, es que de solo pensarlo me siento mal, te lo juro, ¿no? O sea, te das cuenta, no es claro, no es precisa, ¿no? Al final no entiende de qué era la reunión. Sea ordenado, o sea, habla con orden, ¿no? Supongamos que una profesora le pregunta a un alumno por qué no hizo la tarea. El joven, en lugar de dar una respuesta concreta, contesta así, estaba dispuesto a hacer la tarea, pero estos días son algo complicados para mí. Llegué a mi casa y busqué el cuaderno, pero sonó el teléfono y hacía mucho calor. Luego me dieron ganas de salir al parque y a regresar a almorzar. Eso hizo que me diera sueño. Y le juro que aunque yo quería cumplir con mis obligaciones, al final no pude. Es que la semana pasada perdí mis libros y no me acordaba de la tarea. ¿Te has dado cuenta las vueltas que ha dado, pero aparte del desorden en el que he comenzado? O sea, una cosa no lleva a la otra. Es una P, Q, R, S, T y creo que al final responde, ¿no? No lo hizo porque no se acordó. Pero no fue ordenado. No están en orden sus informaciones. Bueno, ahí están las máximas de Paul Grice. De repente, si saben inglés, lo pueden entender, ¿no? No digas aquello en lo que no crees. No digas aquello que no tienes prueba o que no puedes defender. Haga comentarios significativos que sean comprensibles. No des más información de la que es requerida. Sea relevante. Sea específico. Entonces, te he explicado las 4 máximas. Las 4 máximas conversacionales. Cantidad, calidad, relación y modalidad. ¿Sabes por qué me acuerdo de las 4 máximas? Porque se vinculan a las 4 categorías kantianas. Sí, a los 4 tipos de categorías kantianas. Y esto lo hace a propósito, Grice. No es por gusto, lo hace a propósito. Bueno, acá hay un concepto interesante, que es la idea de lo que es violar o respetar o burlar una máxima. A ver, te leo. Siendo normas de conducta, las máximas pueden ser respetadas o violadas. Incluso hay una tercera posibilidad, que es la que Grice denomina burlar una máxima.
podemos decir para caracterizar la diferencia entre violar y burlar, fíjate, la diferencia entre violar y burlar no es lo mismo, ¿eh? Que la violación es una desviación intencionada de la norma. Cuando alguien viola una regla, lo hace a propósito, la que sirve para engañar o perjudicar al interlocutor. La violación de la primera máxima de calidad, por ejemplo, produce las mentiras. Dice, no digas aquello que creas falso. Y alguien comienza a mentir. Ha caído en una mentira, porque lo ha hecho a propósito. Pero en cambio, burlarla es otra forma. El burlar una máxima también acarrea la desviación de una norma, pero en este caso es manifiesta. El hablante intenta conseguir que el oyente se dé cuenta de la ruptura de la máxima. Es decir, no lo está haciendo a sus espaldas, sino que en su cara se lo está diciendo. Esa es la diferencia. ¿Sí? El otro sabe que está mintiendo. ¿Sí? Sabe. En ese sentido es una burla. Ambos, tanto emisor como receptor, se ríen de lo que está pasando, ¿no? Así, por ejemplo, la ironía es producto de que un hablante se burle de la máxima de calidad, ¿no? La ironía. La ironía, pues, es una manera, pues, de burlar una máxima. A ver, mira acá la ironía, ¿no? Ejemplo de ironía. Oye, Palestina es la capital de Perú, ¿no? ¿Y qué le responde el otro? Claro que sí. Y Nueva York es la capital de Siria. Aquí está ironizándolo. Se está burlando de él. Pero el otro lo sabe. ¿Por qué decimos que el otro lo sabe? Porque evidentemente la capital de Siria no es Nueva York. O sea, le está respondiendo que no. Como podemos notar, el hablante responde con una mentira y dando un ejemplo evidentemente falso para darle a entender a su oyente que está en un error. Es decir, que Palestina no es la capital de Perú. Así se entiende el origen y significado de la ironía. ¿Se entiende? Aquí hay una burla de una máxima. En Estados Unidos se suele responder a una pregunta con otra pregunta. Esto no es del Perú, pero se suele hacer en Estados Unidos. Se suele responder a una pregunta con otra pregunta cuya respuesta coincide con la respuesta a la primera pregunta planteada. A ver, un ejemplo. Si me preguntan si iré a la fiesta, en vez de decir que sí, puedo decir, ¿acaso en Perú comemos pollo? La respuesta es sí, ¿no? Entonces iré a la fiesta. O también, ¿acaso el presidente del Perú es Martín Vizcarra? Sí, ya, entonces sí iré a la fiesta, ¿no? Suelen hacer este tipo de juego los norteamericanos. Hay un concepto interesante que fue el que yo usé en mi tesis doctoral, que fue el de implicatura conversacional. Como te comenté, este capítulo lo estudié con el objetivo de probar algo en lógica. Bueno, eso te contaré en otra ocasión, pero yo lo que quiero en este momento es prepararte para que entiendas que en la conversación hay una lógica. Para que luego veas la próxima semana, vamos a ver argumentación. La argumentación tiene que ver con la conversación, por supuesto, ¿no? Una implicatura conversacional surge por la violación ostensible de alguna de las máximas del principio de cooperación. El receptor debe captar esa violación y así determinar el significado del enunciado. Así, se entiende que el uso real y cotidiano del lenguaje posee un componente inferencial, a través del cual el oyente o receptor deduce la intención comunicativa del hablante. A esto se le llama implicatura conversacional. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. La implicatura conversacional se puede definir como ese mensaje del discurso con información encubierta dentro del mismo. Ejemplo, mira. Ejemplo. Si Teo le pregunta a Ana, ¿te llevo a algún lado? ¿Te llevo a algún lugar? Tengo mi carrito ahí, no acabo de traer mi carro. Tengo mi moto ahí, ¿no? Yo con un amigo que ahí tenía su moto, ¿no? Ya bueno. Oye, te llevo, tengo mi moto ahí, ¿no? Ella responde, he traído mi propio auto. ¿Te das cuenta? Acá hay algo interesante. ¿Qué pasa? Está burlando la máxima de relevancia. La respuesta que ella ha dado es una respuesta irrelevante, porque la pregunta fue si quiere que lo lleve. Ella no respondió esa pregunta, dijo algo irrelevante. He traído mi propio auto, pero lo dice para que el otro deduzca algo.
¿Qué deduce? Ah, ya, pues, entonces no necesita que la lleven, ¿no? No necesita que la lleven. No, ya fui, pues ya me choteó. Entonces lo que ella ha implicado conversacionalmente es que no necesita o no desea que Teo la lleve de vuelta. Esa es la implicatura conversacional. ¿Cómo surgen? Cuando burlamos máximas. Cuando burlamos máximas. ¿De acuerdo? Muy bien. Unos pequeños ejercicios de repente o tal vez por el tiempo, a lo mejor, ¿no? Bueno, esto depende de los moderadores, ¿no? De repente lo podemos dejar para otro momento. Si es que hay tiempo, a lo mejor hay preguntas, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pueden haber preguntas, en todo caso, yo, bueno, doy pase al moderador si está ahí escuchándome para que pueda tomar la palabra y ver si hay preguntas. O si desea que continúe. Sí, sí, Rafael. No sé, a ver si de repente alguno de los oyentes quisiera hacer una consulta, un comentario, pueden activar la manito, hacerlo de modo directo o, a su defecto, escribir al chat. En todo caso, Rafael, mientras los amigos oyentes se van animando, sería interesante que nos expliques los ejercicios, o bueno, nos hagas partícipe con los ejercicios. Ya, genial. De hecho, sí, ¿no? Yo, como por respeto, básicamente, ¿no? Preguntaba, no vaya a ser que me esté pasando, ¿no? Yo sigo nomás entonces. Ejercicios. Detecte qué máxima se está burlando. 1. Pedro le pregunta a un compañero si sabe dónde está la engrapadora. Y él responde de este modo. Sí, está en la mesa pequeña, junto a la impresora, en el mismo sitio en el que la dejaste la semana pasada y del que te he dicho que la quites varias veces. ¿Contra qué máxima está faltando acá? A ver, le responde, ¿no? Sí, le responde, pero también, ¿qué hace? Está aumentando información. Está atentando contra la máxima de cantidad. Dice más información de la pedida. Pero si te das cuenta, por implicatura conversacional, le está diciendo que por favor no la deje, ¿no? Que no la descuide tanto, que no sea tan descuidado. ¿Te das cuenta? Es una especie de ironía. Es una especie de ironía. Muy bien, sigamos. Hoy es lunes y Juana le pregunta a Ricardo si sabe si Alberto ha venido a la oficina. Y Ricardo responde, Alberto siempre viene a la oficina los lunes. Ahí está diciendo lo obvio, ¿sí? Está atentando también contra la máxima de cantidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Como la pregunta, ¿no? Oye, ¿dónde está Juan? En algún lugar de la República del Perú. No, pues no está diciendo lo obvio, no está siendo, digamos, generoso con el que pregunta. 3. ¿Cristian no va con nosotros? ¿Lo han llamado? ¿Y qué responde? Bueno, ahora tiene una novia nueva, una chica guapísima, seguro que de San Marcos, o de la Católica, ¿no? Bueno, modelo creo, y no salimos mucho con él últimamente, está siempre con ella. ¿Sí? Fíjate, aquí se está rompiendo una máxima, que es la de relevancia. La pregunta ha sido si no va con nosotros, sí o no. ¿Lo ha llamado, sí o no? Y lo que responde el amigo es de que tiene una chica nueva, una novia nueva, y que no viene mucho, y que está con ella, ¿no? ¿Te das cuenta? No responde puntual a la pregunta, se va por las ramas. Pero te das cuenta que contribuye, ¿no? Por implicatura conversacional le da a entender al otro de que no va a venir, o que es probable que no venga. Muy bien. Una hija adolescente ante un plato de comida que no es de su gusto, informa a la madre, acompañándose de información no verbal, gesto de donación, ¿no? O sea, es como Mafalda, ¿no? Que Quino se murió, ¿no? Qué pena. Bueno, Quino se murió y Mafalda no quería la sopa. Entonces la mamá le da sopa, ¿no? Sopa todos los días. Y a Mafalda no le gusta la sopa, pero Mafalda no quiere ser maleducada. Entonces, de repente dice eso. Gracias, ma. Cada día me gusta más la sopa, ¿no? O me gusta más el bacalao, como dice ahí. ¿Qué máxima está rompiendo? A ver si alguien por el micro puede intervenir. ¿Se da cuenta de qué máxima es?
Es la máxima de calidad, porque abiertamente está diciendo algo falso. Pero por implicatura conversacional, lo que uno deduce es que no le gusta. Es que no le gusta. 5. Claro, es una respuesta irónica, ¿te das cuenta? 5. Julia necesita obtener información de Carla, una amiga a la que no ve hace tiempo. Para ello le pregunta a Camila, que es amiga de ambas, y ella le dice lo siguiente. Ella está muy bien, ¿no? Se fue a vivir al sur con sus papás, se compraron una casa enorme y su papá abrió una tienda de ropa. O sea, quiere saber algo sobre Carla, Julia, ¿no? Pero Camila prácticamente le está contando más información de lo pedido, ¿no? ¿Sí? Cuando tú preguntas por tu amigo, ¿cómo está? Bien, está ahí estudiando, ¿no? Acabó su carrera. Pero de repente ella mete más información, máxima de cantidad. Está dando más información de la requerida. Muy bien. Y finalmente, la 6. ¿Pongo ya la cena? B, ¿qué dice? Tengo que acabar ese trabajo. ¿Pongo la cena? Debería responder sí o no. Dice, no, tengo que hacer trabajo. O sea, no responde, dice, tengo que hacer trabajo. Está yendo contra la máxima de relevancia. Pero lo que implica conversacionalmente es que no la ponga, ¿no? ¿Se entiende? Está burlando una máxima. Y claro, esa es la idea. Esa era la idea, ¿no? A ver si de repente ya se animaron algunos. A ver, escuchamos a sus preguntas, si las tuvieran. Bueno, Rafael, parece que nuestros amigos son un poco tímidos. Estoy seguro que sí han captado porque ha estado muy clara tu posición. Los ejemplos son muy pertinentes. Yo sí me animo a preguntar, como siempre, porque es muy interesante lo que estás exponiendo. Por ejemplo, tú muy bien, ¿no? Cuando hiciste la presentación del tema, dijiste, pues, ¿no? Que de una manera injustificada se habla de esa separación entre lógica formal y lógica formal. Y sabes también que básicamente en la llamada lógica no formal se habla acerca de las falacias, los sofismas. Estas alteraciones o estas faltas a estas máximas, ¿crees tú también que pueden ser, digamos, ubicadas o catalogadas como algún tipo de falacias o sofismas del cual también se habla? ¿O sería forzado a catalogar de esa manera? Gracias. Efectivamente, David, mira, te has dado cuenta de algo interesante, que es que desde este modelo pragmático del lenguaje, se pueden también dar cuenta de las falacias. Claro, por ejemplo, evidentemente, y creo que te has dado cuenta, ¿no? Cuando alguien cae está, digamos, burlando una máxima de forma, o está atentando contra la máxima de forma o de modo, cuando es ambiguo, por ejemplo, dice cosas ambiguas, ¿sí? Evidentemente cae en la falacia de ambigüedad. ¿Ves? Claro, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien está atentando contra la máxima de relación, está cayendo en la falacia de ignoratio elenchi, que es la de eludir el asunto. Por cierto, las últimas 2 clases van a ser de falacias, y seguramente será muy fructífero para los abogados, ¿no? Que les llame la atención el tema. Efectivamente, ¿no? Desde este modelo de Paul Grice, podemos dar cuenta de las falacias, sí. Podemos explicar desde otra perspectiva, desde otro enfoque, el tema de las falacias, no como un tema aparte, ¿no? No como si fuera un capítulo más de la lógica, sino vinculado a la conversación, a su lógica y a sus máximas. Las falacias son atentados contra las máximas conversacionales, ¿no? Sí, efectivamente, es algo que se puede decir, así es, estimado David. Muy bien, interesante, Rafael. Bueno, dado que nuestros amigos están oyentes y pues no se animan a
preguntar. Ya no queremos insistir, Rafael, más bien gracias por tu exposición una vez más. Ha estado interesante. Bueno, pues esperamos el próximo sábado. Discúlpame, ahí No, dice aquí un Jorge. amigo, Jorge Apaza, ha levantado la manito, a ver si puede activar. Sí, sí, ha levantado la manito, a ver si activa. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, adelante, Jorge. Bueno, gracias. Para disculpar también por la pregunta que voy a hacer, pero bueno, personalmente no sabía que estos conceptos pues tenían bastante formas. Básicamente son conceptos bien estudiados, ¿no? Bueno, yo no soy filósofo, yo soy de otra rama, pero bueno, es muy interesante, he estado escuchando atentamente. Y mi duda era, si ustedes han relacionado alguna vez de las personas que son poco comunicativas y las personas que hablan, bueno, decimos, en la día cotidiano, ¿no? Eres muy hablador, y las personas que les gusta hablar mucho, siempre a una pregunta dan información de más, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto con las personas que son poco comunicativas y dicen sí, no? Las respuestas, ¿no? Son más específicos y te dan respuestas específicas, ¿no? Y no más detalles. ¿Cuál es la relación con ese tipo de personas y con estos conceptos que ustedes dan? Gracias. No, gracias a usted, estimado. Muy bien, Jorge. Rafael, mira, es interesante lo que dice el amigo Jorge, ¿no? Porque tú sabes que ese tipo de situaciones también tiene mucho que ver con el tipo de persona que desarrolla la conversación. Si, como dice Jorge, puedes comentarnos algo al respecto. Bueno, es lo mismo, por ejemplo, cómo se lleva a cabo estas máximas en alguien, pues, digamos que de manera, no sé, natural tiene esa tendencia a hablar en público, un retórico, ¿no? Por ejemplo, un político o algunas personas, Jorge, son bien puntos para ciertas respuestas de su formación. Pienso, por ejemplo, ¿no? En ¿no? Pues, mucho diálogo, ¿no? Sino que sus respuestas son puntuales. Entonces, no sé, hablamos, Jorge, ¿qué tanto tiene, digamos, con la personalidad o la actividad que desarrolla el que... Muy bien. Sí, sí, bueno, hace una pregunta muy interesante. Mira, ¿qué sucede? De que, pues, cuando uno habla mucho o cuando habla poco, ¿no? Por ejemplo, si uno habla poco y es bastante parco, cerrado con sus respuestas, así tajante, no dice sí, no. Ahí, si te das cuenta, ahí juega un papel importante el aspecto de la ética, de la ética, de la moral, ¿no? Antes que se me escape, ¿no? Si estamos de repente en una reunión más de amigos, ¿no? Y hay un chico que habla poco. Entonces, yo le puedo decir, oye, por favor, no acapares la conversación, no hablas demasiado, no dejas hablar, ya cállate una vez. Cuando decimos eso, estamos cayendo en una máxima, estamos, en este caso, atentando contra la máxima de calidad, ¿verdad? Pero adrede, ¿no? Porque es el chico que no habla. Y yo le digo, oye, ya cállate, mucho hablas, ¿no? Déjanos hablar nosotros. Estamos haciendo una ironía, ¿no? Ahora paso a la segunda cuestión, ¿no? Que es el aspecto de la moral. Mira, eh, Wittgenstein escribió su libro llamado el Tractatus Logico Philosophicus. Si tú lees el Tractatus, vas a ver fórmulas lógicas, vas a ver temas de filosofía, y Bertrand Russell le hizo el prólogo. Bertrand Russell, que fue premio Nobel, ¿no?
como Vargas Llosa, claro. Ahora que están celebrando, creo, un año más, ¿no? Del Nobel, o 10 años más, algo así, ¿no? En fin, efectivamente, ¿no? Le hizo el prólogo diciendo que el libro de Wittgenstein era un libro sobre lógica, sobre los límites de la lógica, sobre reglas lógicas. Y Wittgenstein se comenta que sostuvo que no es así, que no es así. Wittgenstein dijo más tarde, directamente como suele hacer él, como solía hacer él, que su libro era un tema, que el tema de su libro era eminentemente ético. Ético. Yo no, un poco a veces intento comprender esto, ¿no? ¿Cómo es posible que un libro donde tú ves fórmulas, tecnicismos, en el fondo el tema principal sea ética? ¿Y por qué? Porque justamente Wittgenstein pues tenía la intención de que la gente comprendiera que hay ámbitos que no cubren el lenguaje, que son ámbitos personales, íntimos, que no se pueden hablar, solo se pueden mostrar, y que para él lo más importante era eso. A él lo llamaba esto lo místico. Bueno, esa es la explicación que da él, ¿ya? Pero yo lo puedo ver de otra manera, como la pregunta que acaba de hacer el joven, el señor que nos ha hecho la primera pregunta del curso. Justamente la lógica, para poder vincularlo con su pregunta y con lo que plantea Wittgenstein, no está desligada de la ética, no está desligada de la moral. De hecho, por ejemplo, cuando alguien habla poco, podría ser porque no está en confianza, podría ser porque es así, tiene su naturaleza, o también uno podría interpretar de que ha tenido un mal día, de que está cansado, ¿no es cierto? Claro que, digamos que en una conversación puntual, la idea es que uno contribuya de la forma que sea necesaria, ¿no es cierto? De una respuesta que apunte a lo que uno pregunta. Si satisface eso, cumplió con la máxima, ¿no es cierto? Pero a veces el silencio dice otras cosas. Por ejemplo, en una relación de pareja, si uno pregunta a su chica, oye, ¿estás bien? Y le responde, sí, todo bien, ¿no? Ok, ¿no? Y entonces, como uno a veces, sobre todo algunos, ¿no? Se ponen pensativos, ¿no? Pero ¿por qué responde así, no? ¿Qué le he hecho, no? ¿O qué le ha pasado? ¿No es cierto? A veces el no decir dice más. Acabo de darme cuenta que he hablado como algunos filósofos que rechazo, ¿no? Que hablan de forma extraña, que son llamados los continentales, ¿no? O los posmodernos, ¿no? Cuando tú no hablas mucho, dices mucho, ¿no? Bueno, es los problemas de la filosofía continental. Claro, mire, entonces para resumir, la pregunta que usted planteaba, ¿no? ¿Qué hacemos con los que no hablan mucho? Es un punto en el cual la lógica y la ética convergen. Finalmente, no puedes obligar a alguien a hablar si no quiere. A eso voy. Y tú tienes que esperar a que lo haga porque quiere o porque le nace, no por reglas, no por reglas. Y esto no lo hace la lógica, no hay que esperar que porque uno sabe mucha lógica también va a hablar mucho, ¿no? No es así. Pero se espera de que sí sea más atento a lo que dicen, eso sí, ¿no? Yo me acuerdo una frase de Platón, creo, o de Aristóteles, o no sé si de Pitágoras, pero es una frase de ellos, que decía que el hombre que piensa mucho habla poco, pero es un supuesto, ¿no? Pero bueno, puede ser cierto, ¿no? O también el hombre que siente mucho habla poco, cuando hablan de esos muchachos tímidos que no se atreven a declararse a la chica que les gusta, ¿no?
o los hombres que piensan mucho lo que van a decir, por ejemplo, ¿no? Hay muchos mitos sobre el silencio, sobre por qué uno guarda silencio, por qué uno habla muy poco. Sin embargo, a lo que voy es que esto no puede hacerse independientemente de la ética. Aquí la lógica y la ética convergen. Y en ese punto, yo estaría de acuerdo con Wittgenstein en decir que, pues, un texto de lógica sí es un texto de ética en el fondo, ¿sí? Y hay una vinculación ahí. Y bueno, disculpen si me he explayado, pero me parece una pregunta muy buena y que, bueno, de hecho que trasciende los límites de esta reunión. Me parece muy buena y le agradezco su pregunta, estimado. Igualmente, también yo agradezco la pregunta de Jorge, del amigo Jorge. Y si no hay alguien más que quiera participar o se anime a último momento, pues ya dado el tiempo, estaremos pues, ¿no? Ya despidiéndonos. Más bien, Rafael, como ya estamos acostumbrados, un pequeño intro a de la próxima sesión. No sé Ok, si sí. comentas. Ujú. Están viendo mi pantalla, entonces quiero mostrarles simplemente, en este caso, como siempre, están invitados al curso que hemos puesto para que los que quieran entrar, entren, ¿ya? Este curso se llama Lógica y Argumentación. Voy a pasar el código de nuevo, si desean, no es obligatorio, pero si desean los materiales, a lo mejor te llaman la atención los materiales, la diapositiva o algunos videos. A ver, voy a ver si lo puedo compartir por el chat. Ahí está, lo compartí por el chat para todos, pero también lo pueden ver acá, ¿no? Por si acaso, ¿no? XREKAKC. Ya. En la próxima sesión nosotros tocaremos el tema de argumentación, que es uno de los títulos de nuestro curso, argumentación. Aquí vamos a ver justamente dos cosas, la teoría de la verdad. Vamos a explorar la teoría de la verdad de Jürgen Habermas, ¿sí? Y vamos a vincularlo con la argumentación. Vamos a dar algún método para argumentar, métodos para argumentar, solamente uno, ¿no? Cómo se hace para uno que pueda argumentar su posición. Eh, y la clase va a consistir en eso, ¿no? Preparándonos ya para poder luego finalizar con dos clases más de falacias. Así es, estimado David. Excelente, doctor Rafael. Muy bien, muchas gracias una vez más. Eh, a ver, me parece que... Ahí ya. No, no, pensé que era una pregunta. Habías puesto la clave del Classroom.